Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesús para ustedes. Amén. Estamos, con la gracia de Dios, estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Entonces, quisiera que me acompañaran, por favor, para escuchar al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Leo la santa palabra de Dios. Escrito está en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, recibimos tu palabra y por tu palabra recibimos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fue tu palabra la que nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue por tu Santo Espíritu, Señor, que pudimos venir a esa fe que es inamovible porque está cimentada en Cristo. Ayúdanos, Señor, una vez más a recibir por tu Santo Espíritu esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que la apliques a nuestros corazones para edificación de la fe de tu pueblo y para salvación de los perdidos que llamas a ser santos. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias. Testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio en un juicio es aquello que presenta un testigo, alguien que vio o que vivió algo. Es solo la persona que lo ve, solo la persona que lo vive puede dar testimonio de los hechos. Nosotros no podemos dar un testimonio de algo que nos dijeron. Solamente podemos hablar de nuestras vivencias. Repito, el testimonio. El testimonio es aquello que simplemente confirma un hecho, del cual se puede dudar, pero se habla de testimonio cuando hay un testigo y que totalmente puede confirmar, comprobar que tal hecho es indiscutible. En esa sección de la Escritura, el apóstol Pablo sigue dando testimonio de Dios y particularmente de la sabiduría. Desde la semana pasada vimos la sabiduría en relación a diferentes aspectos, la sabiduría de Dios en relación a diferentes aspectos. Y hoy continuamos precisamente con ese testimonio. Ahora vemos específicamente el testimonio de Dios en otro aspecto más, comparado con la sabiduría, la terrenal contra la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver en estos 5 versos
Me gustaría que pudiéramos revisar al mensajero, el mensaje y el resultado. 3 aspectos del testimonio de Dios: el mensajero, el mensaje y el resultado del testimonio de Dios. Dice el versículo 1: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras. Pablo está escribiendo la carta a los creyentes de Corinto, creyentes que han menospreciado el valor de Pablo como enviado de Dios. La validez del apóstol Pablo ha caído. Muchos han hecho menospreciar la autoridad de apóstol en Pablo. Y Pablo inicia esta porción de la Escritura hablando de que no va a hablar de él. Pablo no quiere ir a hablar de él. Ciertamente estudió a los pies de Gamaliel, ciertamente es fariseo. Ya vemos que en otra carta, como Filipenses 1, nos habla de todas las cosas de las cuales Pablo podría presumir, porque tiene demasiadas cosas de las cuales puede presumir. Eso lo vemos en Filipenses, cuando habla de que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley totalmente irreprensible, etcétera, etcétera. En esa carta a Filipo hace análisis de todo su currículum, pero sin embargo aquí directamente con la iglesia en Corinto les dice: yo solamente vine a darles testimonio de Dios. Lo que hace Pablo es hacerse a un lado él y mostrar que él quiere seguir con ese testimonio que dejó, pero que sin embargo, repito, se ha deteriorado, se ha tergiversado, porque obviamente el valor del evangelio de Cristo, que es el testimonio de Dios, obviamente en la iglesia de Corinto ha perdido valor, igual que su apóstol que lo trajo. Entonces Pablo inicia diciendo esto: yo vine a proclamarles el testimonio de Dios. Pablo, repito, como mensajero aclara que es eso, solamente un mero mensajero. Dice: y no fui con superioridad de palabras. El apóstol Pablo, lo primero que habla nuevamente ahora como mensajero de un testimonio que no es el suyo, sino el de Dios, es que no llevó superioridad de palabras. No quiso impresionarlos con las palabras que usaba. No quiso mostrar todo el conocimiento de su léxico para poder apantallarlos, como diríamos ahora, impresionarlos. No. Dice: yo no fui con superioridad de palabras, tampoco fui con sabiduría. Yo no usé superioridad de palabras o sabiduría. Y obviamente aquí Pablo se está refiriendo a la sabiduría que le ha dado a él el conocimiento de las Escrituras por ser fariseo, que le ha dado él el ser una persona que estudió a los pies de grandes maestros. Y él podría presumir de ese conocimiento. Sin embargo, dice: no vine a hablarles ni con palabras superiores, ni tampoco presumiéndoles de todo lo que sé. Sabiduría terrenal, sabiduría humana. Podría ser conocimiento de la Biblia, pero no deja de ser sabiduría humana. Todos los fariseos con los cuales Jesús se llenó de ira y de enojo cuando explotaba y les decía: fariseos hipócritas, había una razón. Eran fariseos, tenían el conocimiento de la ley,
estaban seguros que vivían de acuerdo a la ley y sin embargo la estaban pisoteando y además lo estaban haciendo con fines perversos para reforzar el orgullo y la soberbia que ya tenían por simplemente ser fariseos, que fueron finalmente los que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Y Pablo desecha ese tipo de sabiduría cuando está hablando con Corinto. Les dice, yo no quiero presumirles de lo que el Señor Jesucristo aborreció. Les vengo a dar el testimonio de Dios. Y repito, como mensajero, no es mi testimonio, no son palabras muy grandes o superiores y tampoco con todo el conocimiento que podría presumir, no lo vine a hacer así. Versículo 2. Pues nada me propuse saber entre ustedes, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y crucificado. Ahora, en este momento, Pablo simplemente subraya lo que ya ha venido diciendo en el versículo 18 del capítulo 1, ya lo leímos, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Lo dijo en el 1:18. Y la otra confirmación de esto en el versículo 23, ya lo leímos también. Nosotros, hablando Pablo y de todos sus demás compañeros del apostolado, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. El tema es Cristo crucificado. El mensajero no llegó con superioridad de palabras. El mensajero no llegó con sabiduría terrenal y trajo un solo mensaje: Cristo crucificado. Y ahorita hablaremos del mensaje. Pero se fijan el énfasis que llaman 3 veces en estos 2, apenas va en el segundo capítulo y está enfatizando tanto, porque esa es la esencia del mensaje, del evangelio. Dice en el versículo 3, y estuve entre ustedes, sigue hablando de sí mismo como mensajero, estuve entre ustedes con debilidad. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Con temor y mucho temblor. ¿Cómo es el mensajero? El mensajero no utiliza palabras que pudo haber utilizado porque las conoce. El mensajero no utiliza sabiduría terrenal porque tiene todos los títulos para poder hacerlo y no lo usa. El mensajero se da cuenta él y expone delante de aquellos a los cuales les da el mensaje: soy totalmente débil y vengo delante de ustedes con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Es demasiada la responsabilidad para el mensajero de traer el testimonio de Dios, que es de verdad. Ahora, esta imagen de este mensajero, Pablo, en debilidad, en temor y temblor, no nos lleva a pensar precisamente en el capítulo 4 del libro de Éxodo que estamos estudiando por las mañanas. En el capítulo 4 del libro de Éxodo nos encontramos con que Dios llama a Moisés, otro mensajero, y entonces simplemente llama a Moisés y le dice: vas a sacar a mi pueblo de esclavitud y quiero que seas su libertador. Yo voy a hacerlo y entonces tú vas a ser mi instrumento. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo en el versículo 10, Moisés dijo al Señor: por favor,
por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, nunca he sido hombre elocuente de grandes palabras, de muchas palabras, de superioridad de palabras, nunca lo he sido, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le contesta a este inconveniente que le pone Moisés. Le contesta en el versículo 11, ¿quién ha hecho la boca del hombre? O sea, ¿no te das cuenta? No vas a hablar de ti, no. Vas a dar testimonio de Dios. Vas a dar testimonio de quién es Dios, el Señor, y vas a dar testimonio de que es el único Dios verdadero. Son esas las dos finalidades de la obra del testimonio de Dios por medio de Moisés. Y te digo algo, hasta ahorita no ha cambiado la meta del testimonio de Dios, que es por medio de Cristo crucificado. No ha cambiado. El Señor quiere mostrar, sigue haciéndolo hasta ahora, y a través de toda la Biblia vamos a encontrar lo mismo. Que el Señor demuestra por el testimonio a través de sus mensajeros débiles, que no son elocuentes, que no tienen que tener superioridad de palabra o de conocimiento, que tiemblan y que tienen miedo. Y sin embargo, el Señor así se exalta. Y lo que quiere hacer el Señor es mostrar que hay un solo Dios verdadero y que ya visitó la tierra en Cristo. Y que ese Cristo ha sido crucificado. Ese Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido, el enviado. Y que ha sido llevado a la cruz y que al tercer día ha sido levantado de los muertos y al ascender a la diestra del Padre en su trono ha sido reconocido como Señor de toda la creación. Lo mismo que vemos aquí en el libro de Éxodo, que se reconozca que hay un solo Dios verdadero y que ese Dios es el Señor y autoridad de todo el universo entero. Ese es lo mismo que estamos viendo en el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, ciertamente, si nosotros hemos sido impactados por el testimonio de Dios a través de un siervo suyo, sea en lo privado, o sea en lo público, o sea por un medio digital, si el Señor nos trajo totalmente de esas tinieblas a su luz verdadera, si el Señor realmente vino y quebrantó nuestro corazón endurecido por el pecado y nos dio un corazón de carne para poder escuchar su voz, esto es verdaderamente suficiente para que nosotros que venimos a vida estando muertos, también seamos mensajeros del mismo testimonio de Dios que hemos recibido. El que nos haya sido dado este tesoro tan grande nos compromete, porque nosotros no vamos a hablar de nosotros mismos, sino de el testimonio de Dios, que es su Hijo viniendo al mundo a salvar a pecadores. Es típico cuando se está tratando de evangelizar a una persona y le está diciendo, no hombre, es que yo era esto y yo era lo otro y ahora soy esto, ahora soy un aleluyo, ahora soy un hermanito, ahora no me dejas de veras, no me dejas de estar viendo tantas predicaciones a la semana y empiezas a hablar de ti, de cómo tú. ¿Y dónde quedó el testimonio? ¿De quién es el testimonio? ¿De quién? ¿De quién estás dando testimonio? De ti. ¿Y qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te impactó tanto? ¿Cómo te impactó? Cuando hables del cómo te impactó, entonces estás dando testimonio de Dios. Porque si no hablas del cómo sucedió todo esto, estás hablando de ti. Pero eso no es evangelizar personas. Eso no es evangelio.
El Evangelio es Cristo crucificado, muerto por pecadores, enemigos de Dios y reconciliados con Dios por medio de la obra de la cruz. El mensaje del Evangelio es Jesucristo, no somos tú y yo. Y es más fácil para nosotros dar testimonio de nosotros en vez de dar testimonio de la cruz. ¿Por qué? Porque si vamos a dar el Evangelio, las buenas noticias para salvación, tenemos que hacerle ver, de acuerdo al Evangelio, la necesidad de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en su primer mensaje. Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Si no damos en el mensaje del Evangelio la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de vernos como lo que somos delante de un Dios santo, 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 la necesidad de dejar atrás nuestro pecado, si no damos esa parte, el pecador no tiene necesidad de buenas noticias, porque el pecador ha estado viviendo con una autojusticia y ha estado cubriendo con tierrita sus pecados. No necesita un método diferente, está acostumbrado a su autojusticia, a su autoengaño, a que siempre tiene un buen motivo para ser quien es, para hablar como habla o para pensar lo que piensa. Mis amados hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos porque si somos mensajeros, no somos mensajeros de nuestro testimonio. El testimonio que damos es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es el Hijo de Dios crucificado. Esto es demasiado importante. Es un mensajero débil, dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Débil, con temor y mucho temblor. Versículo 4, ¿qué dice? Tampoco está diciendo lo que él no tiene, tampoco mi mensaje o lo que no hizo, tampoco mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Ahora, una cosa es el mensaje, se fijan, Pablo está diciendo el mensaje y está separándolo de la predicación. Porque el mensaje es uno, él es el mensajero, este es el mensaje, pero el mensaje lo entrega por la predicación. La predicación es la entrega del mensaje. Predicación es la entrega, el mensaje, es el testimonio de Dios. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que su mensaje y su predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. O sea, Pablo no trató, humanamente hablando, porque está hablando de su sabiduría humana, terrenal, aún con sus títulos teológicos. Pablo no trató de convertir a sus oyentes. Pablo no trató de salvar a sus oyentes. Pablo no hizo esto. O sea, Pablo dice, yo no usé palabras de persuasiva sabiduría. No fue así. Entonces, nuevamente vemos al mensajero. El mensajero debe darse cuenta que no es él el que tiene que salvar a las personas. Muchos nos excusamos en que ya no queremos evangelizar porque no hay fruto. Muchos nos excusamos de que ya hablamos con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito, con mi hermano, con mi hermana, y ya no quiso y se acabó. No le vuelvo a decir nada, no le vuelvo a tocar el punto. ¿Realmente te importa? ¿Te importa tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana que son incrédulos y que si murieran en ese momento van al infierno? ¿Te importa? O sea,
son gente importante y realmente deberían de serlo todos los que conocemos, todos a los cuales tenemos alcance. Nos deberían de interesar el alma de todos, puesto que nosotros ya estamos en la gracia, ya estamos viviendo. Te digo una cosa, cuando nuestro Señor Jesucristo dice claramente en Mateo 28 que Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y por tanto, ¡pum!, nos envía y nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué el pueblo de Dios, que son mensajeros de Dios, del testimonio de Dios, por qué no evangelizan? No, es que se tiene que tener el don de evangelismo. No, amado hermano, si tú tienes un impacto en tu vida del testimonio de Cristo, no te vas a poder quedar callado. No. Quieres que todo mundo tenga la buena noticia y más las personas que te importan. Dejemos las excusas a un lado. ¿Cuántas veces, por la gracia de Dios, me ha tocado ver en una persona que estoy y que pasan años y años y años y no dejo de tomar la oportunidad que me presenta el Señor para darle testimonio de Cristo y después de años el Señor lo salva? No fui yo el que lo estaba tratando de manipular o convencer. Repito, una cosa, aquí lo dijo él, yo no estoy dándoles palabras persuasivas, no. El señalamiento elemental es esto: tú y yo somos malos, tú y yo somos pecadores, tú y yo somos creación de Dios, uno solo, y ese Dios que nos creó a ti y a mí es santo, santo, santo. Y por cuanto es santo, es perfectamente justo. Y si es perfectamente justo, Él debe vivir en justicia y ejercer justicia. Ese es el principio elemental. Y por cuanto tiene una justicia en donde no deja por inocente al culpable, tú y yo estamos en enemistad con Él, a menos que somos sus enemigos, lo aborrecemos. No, pero es que yo no soy malo, tú serás malo, pero yo no soy. Y empieza la resistencia. Pero, ¿por qué mejor no le lees ese pasaje en Efesios 2, del 1 al 8? ¿Por qué no le das esa cadena de Romanos? En Romanos capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 17. ¿Por qué no le das en dónde pisar? Tú eres el mensajero, entrega el mensaje. Y yo repito, ahorita dije, lo elemental es esto, porque ese es el mensaje elemental, todos somos enemigos de Dios, pero el hecho es que la diferencia que nos hace tú y yo pecadores es que yo ya fui reconciliado con Él. Fui reconciliado, no dije yo me reconcilié, no. Él me reconcilió con Él mismo. Él me dio el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Él me convenció de qué. Lo que dice, obviamente, Juan 16, me convenció de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando hablamos del testimonio de Dios? Necesitamos estar claros, mis amados hermanos, que esto que así dije en palabras muy simples, dice aquí en Juan 16, versículo 8, Juan 16, versículo 8, dice la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, hablando de qué, del Espíritu Santo que vendría al mundo después de que Él moriría en la cruz, resucitaría al tercer día, ascendería a su trono y enviaría el Espíritu mismo de la verdad. Y dice aquí, cuando Él venga, el otro Consolador convencerá al mundo. Entonces, tú tienes que ser persuasivo con tus palabras, tú tienes que convencer a la gente. No, mis amados, es el mismo Espíritu
convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. Tanto lo hemos oído, ¿verdad? Pecado, justicia y juicio. Número 1, pecado. ¿Cómo lo convence de pecado el Espíritu Santo? Porque le hace ver que aun cuando decía creer en Jesucristo, jamás creyó en Jesucristo. El Espíritu Santo es el que lo convence de pecado. ¿Cuál es el pecado? Incredulidad. La raíz de todo pecado es incredulidad, es no creer en Jesús. ¿Por qué? Porque tú crees en ti mismo y crees en un Jesús inventado religiosamente y en un Dios hecho a tu medida de tus necesidades. Y hay Diosito para allá y hay Diosito para acá. ¿Acaso no es Diosito? ¿Acaso no es un mero amuleto el usar nombres con D minúscula? Porque es lo que hacemos cuando no conocemos a Cristo. Y el Jesús para allá y el Jesús para acá, pero también un mero amuleto y un mero nombre, pero no el nombre que es sobre todo nombre. Pecado, porque no creen en mí. Incredulidad. Segundo elemento, el que convence el Espíritu Santo. Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué convence el Espíritu Santo de justicia? Dice, porque yo voy al Padre y no me verán más. Ahorita vamos a ver más a fondo esa justicia de Dios. Pero lo que implica esa justicia que está convenciendo el Espíritu Santo es que de que ya la justicia de Dios fue establecida en esa cruz, con ese derramamiento de sangre, con ese sacrificio perfecto, y que después de ese sacrificio perfecto, en esa muerte totalmente propiciatoria, totalmente justa para lo que exigía la santidad de Dios, el único cordero sin mancha que murió en esa cruz por nosotros y que fue acepto su sacrificio por pecadores como tú y como yo, a los cuales les fue puesto nuestro pecado y sobre nosotros su perfecta justicia. Y el sacrificio fue aceptado por el Padre, porque al tercer día resucitó de los muertos. Y por eso ascendió al Padre y dice, de justicia, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Y qué? Y no me verán más. Ese yo voy al Padre y no me verán más implica la muerte, implica la resurrección, implica la aparición delante de todos los testigos que tuvo y después como delante de sus mismos ojos lo vieron elevarse por los aires. Sí, esa es la perfecta justicia del Evangelio. Y de juicio, el tercer aspecto que convence el Espíritu Santo, de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El único que nos puede acusar, el único que nos puede condenar diciéndonos cuán pecadores somos, ya fue juzgado. Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo, los que son creyentes en Él, no creyentes en nuestras propias obras. ¿De qué? De inmundicia, de justicia. Vanas obras de justicia para vanagloria, no. Nosotros, nuestra confianza está que el diablo, nuestro acusador, ya ha sido juzgado, porque Cristo venció la muerte y el aguijón de la muerte es el pecado y fue quitado y puesto en el Cordero de Dios, quien resucitó y sigue vivo. Mis amados, esos tres elementos, pecado, justicia y juicio, eso no lo trae, uno no lo hace uno. Es el Señor con el Evangelio de Jesucristo. Es el Señor cuando damos al oyente el mensaje y el testimonio de Dios, no nuestro testimonio, no nuestro mensaje. Eso es lo que está diciendo aquí. Sigamos en nuestro texto, en 1 Corintios 2, dice Pablo en el versículo 4, mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de ¿qué?
de espíritu y de poder. ¿Qué fue lo que entregó Pablo? Un evangelio que es vivo. Volvamos por un momento a Juan 6, versículo 63. Versículo que también muchos han escuchado. Jesús hablando dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Y qué hace la gente? Muchos vienen a la luz y empiezan totalmente una nueva vida, porque el Espíritu está, pero muchos resisten al Espíritu y huyen de la luz porque sus obras son malas y aman y adoran su vida. El Espíritu, dice Jesús en el 63, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, cuando Jesús estaba evangelizando a sus oyentes, como en este caso, les está diciendo esto: las palabras que les doy son espíritu y son vida. Y vean lo que dice el siguiente versículo, versículo 64. Pero hay algunos de ustedes, ¿qué? Jesús evangelizando, Jesús dando las buenas nuevas, y a Jesús no le creen. Mis amados, si a Jesús no le creen, si a Pablo no le creyeron, ¿tú crees que te van a creer a ti, a mí? No es problema para nosotros el que la gente crea o no crea, porque no es problema con nosotros. El pecador tiene un problema con Dios. El pecador tiene un problema con Dios porque Él es su propio Dios y Él quiere vivir obedeciendo sus propias tendencias carnales, totalmente de parte del control que el diablo tiene sobre él mismo. Las mentiras del diablo las ha creído y piensa que puede al final de su vida arrepentirse cuando ya se está muriendo. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos que ser más que mensajeros del mensaje, y el mensaje es suficiente porque el mensaje lleva vida, la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Y si siguen leyendo ustedes ahí en Juan 16, lo que vimos ahorita de pecado, justicia y juicio, siguen leyendo toda esa porción y se van a encontrar que el Espíritu Santo iba a convencer de toda verdad. Iba a enseñarles a los que recibieran el Espíritu todas las cosas que Jesús había enseñado. Les iba a dar a todos la capacidad de poder ver lo del Padre, porque el Padre le ha dado al Hijo todo, y por el Espíritu Santo se podía tener acceso a conocer a Dios. Todo eso está explicado en el capítulo 16 y no es propiamente el tema. Pero sí es importante, mis amados hermanos, que estemos conscientes, repito, de que el mensajero lleva un mensaje y el mensaje en sí tiene espíritu y tiene vida. No somos nosotros, es la vida de Jesús. Vean conmigo, por favor, Colosenses acerca del mensaje. En el libro de Colosenses, Pablo escribe esto. Versículo 9. Por esta razón, Pablo, hablando de los creyentes en Colosia, escribiéndoles a los creyentes en otra iglesia en Colosia. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos. ¿Que sean llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo lo que quiere es que el evangelio y las palabras del Señor entregadas a los creyentes les haga crecer
y que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría y comprensión que el Espíritu Santo ahora sí les da para poder conocer a Dios. Es el Espíritu que nos trae vida. Acuérdense el versículo que siempre hemos recordado e enfatizado en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe resulta de haber oído y la capacidad de oír es por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ser entonces primeramente entregado? La fe, ¿la tenemos ya? No, se recibe, es un producto de la palabra de Dios, porque la palabra del evangelio de Dios, el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. Mi amado hermano, somos nosotros, la iglesia, somos entes espirituales vivos. El mundo son entes espirituales muertos, son seres. Nosotros somos seres humanos vivos en la carne y vivos en el espíritu. Y el mundo, igual que tú y yo, antes de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad bíblica. Y repito, fíjense cómo sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, eso les digo para qué, versículo 10, estamos en Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, para que anden, para que se conduzcan, para que se vea el cambio, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis amados hermanos, nosotros somos por naturaleza desobedientes a Dios. Esa es la verdad. Somos desobedientes a Dios. Cuando el Señor nos convierte de las tinieblas a su luz, en ese momento tenemos la capacidad en el espíritu de poder someter nuestra carne y podemos obedecer todos los mandamientos que el Señor nos dé. Todo lo que el Señor quiera que hagamos, todo. Podemos, ahora sí podemos obedecer. Y la obediencia es un cántico de la gracia recibida. La obediencia es un gozo de la obediencia recibida. La obediencia, nuestros actos de obediencia son producto de la gracia. Si no hubiera gracia, no obedeceríamos el evangelio. Sin gracia es imposible, somos pecadores. Sin gracia somos rebeldes. Sin gracia, los motivos de nuestra obediencia son totalmente impuros. Sin gracia no podemos agradar a Dios. Sin gracia es imposible tener fe. Pero producto de la fe y de la gracia que nos ha sido dado, así como el Hijo de Dios se entregó voluntariamente en sacrificio por nuestros pecados, nosotros con gusto nos ofrecemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque sabemos que Él es el motivo de nuestra alabanza racional. Ya lo entendimos, ya lo conocimos y queremos ser ese sacrificio. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, hay que matar la carne. Y cuando estés matando tu carne, te vas a dar cuenta que es producto de la gracia obrando en ti. No es producto de tu grandeza, no es producto de tu sapiencia, porque cuántas veces tenemos que hacer cosas de las que no estamos a gusto con ellas. ¿Por qué? Porque la carne estaba acomodada a ellas. Nuestra manera de vivir así era. Tenemos tendencia a volver a buscar el hombre antiguo, al hombre anterior, no al nuevo hombre que es revestido de la justicia de Dios. Dice ahí en el versículo 11, fortalecidos, estamos en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener perseverancia y paciencia. ¿Cómo? Con gozo. Porque dije entonces que la obediencia es un cántico de la gracia. ¿Por qué mencioné que la obediencia es eso?
Es un gozo de la gracia recibida, por lo que acabamos de leer, porque es el poder de su gloria en la cual podemos obtener ¿qué? Perseverancia y paciencia con gozo. ¿Vamos a tener que matar todos los días la carne? Sí. ¿Vamos a tener que sujetar nuestras pasiones? Sí. Pero cada vez te vas a dar cuenta que es más fácil huir del lazo del cazador. Cada vez más te vas a dar cuenta de que puedes estar buscando estar siempre alrededor del Monte Santo, buscando su presencia para fortalecerte. Versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Capacitado es dar poder para compartir ¿qué? La herencia de los santos en luz. La herencia, este mensaje tan maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos libró ¿de qué? Del gobierno, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mis amados, ese es el efecto de la palabra de la cruz. Ese es precisamente el evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor vivió, murió y resucitó y ascendió, y coronado rey gobierna sobre un pueblo que es llamado a obediencia y que puede obedecer en tanto que empiece a aprender a vivir sometido al Espíritu y no a los deseos de la carne, a la antigua manera de vivir. Volvamos a nuestro texto, por favor, en 1 Corintios. Este es el mensaje poderoso. ¿De qué? El mensaje, como dijo aquí Pablo en el versículo 2, solo Cristo y Cristo crucificado. Versículo 4 dice, mi mensaje no fue con palabras persuasivas, con sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue la demostración del Espíritu y de poder? Precisamente por el acto de ¿qué? De que estos oyentes de Corinto recibieron la palabra de vida, el Espíritu de la palabra, y pudieron venir a arrepentimiento y fe. Sin eso no hubieran nacido de nuevos. Sin eso no hubieran podido llamarse jamás y vivir jamás como cristianos verdaderos. Versículo 5. ¿Para qué? ¿Para qué está hablando Pablo del mensajero y del mensaje? Fíjense, ¿para qué? ¿Por qué fue así? Para que la fe de ustedes, Pablo, recuerden, está haciéndoles a esta iglesia de creyentes, les está trayendo de darles otra vez el evangelio. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El resultado. ¿Cuál es el resultado del mensajero llevando un mensaje? El resultado, fe, manifestación del poder de Dios. Ese es el resultado. Tu fe, mi fe, son resultado de que hubo un mensajero con un mensaje y fue fiel al mensaje de la cruz, a la palabra de la cruz. ¿Por qué somos verdaderamente creyentes? ¿Por qué? Por la fidelidad de ese hombre, y respetando el mensaje, entregó con fidelidad y claridad, y el poder del Espíritu y la vida de Cristo vino a ti y se sembró en tu corazón, lo rompió, porque ya había tierra trabajada por el Espíritu y ya estabas preparado para recibir y producir fruto. Mis amados hermanos, la vida de Cristo está siendo formada en el pueblo de Cristo, porque es el testimonio de Dios y es el Dios viviente. Y nosotros, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, estamos manifestando la gloria de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es Dios verdadero, hecho hombre. Y repito, estamos haciendo esto. Somos mensajeros débiles. Realmente, con temor y temblor, tomamos esta responsabilidad. Mis amados, delante de Dios se los digo y no miento. 29 años haciendo esto y sigo temblando por dentro. 29 años simplemente confiado
en la misericordia de Dios para un pueblo que tiene hambre, incluyéndome primeramente a mí, y segundo, de que la gracia de Dios es suficiente, porque el poder de Dios es la vida de Cristo aplicada y dándole la capacidad de poder tener la conducta que es acorde a un pueblo que es digno de llamarse pueblo de Dios. Y Pablo terminó diciendo esto: todo lo hago así, ¿para qué? Para que la confianza de ustedes no sea en mis palabras. Ahí dice en el versículo 5, para que su fe como cristianos no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que Pablo se encontró? Ya lo leímos en esta carta. Pablo se encontró que algunos confiaban en Apolos, otros confiaban en Pedro, otros confiaban en Pablo, otros confiaban en Jesús. Eran idólatras de diferentes mensajeros. Eso lo vimos claramente, ¿sí? En el primer capítulo, en los versículos 11 y 12. Pero Pablo está tratando de reubicar su mirada. ¿Para qué? Para ponerla en el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad y tenemos un poderoso mensaje. Pablo dijo en Gálatas 1:10, si yo cada vez que predicara tratara de agradar a los hombres, en vano sería su siervo, en vano. Mis amados, el evangelio es totalmente ofensivo a nuestra carne. El evangelio es poderosamente capaz de destruir toda mentira y artimaña del diablo que nos haya tenido en su lazo. Y aún al creyente, como en Corinto, lo puede volver a meter al redil y enderezar sus veredas. El Señor está purificando a su pueblo, amados. El Señor está mostrando que si realmente nuestra fe va a ser probada y va a caer en tentación, el creyente que cae en tentación cuando no pasó la prueba, sin embargo, puede recurrir siempre a la misericordia que el Señor le ofrece y lo puede traer a arrepentimiento y fe, siempre y cuando lo que quiera sea una sola cosa: que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Que sea tu gloria, pero que no sea la mía. Que sea el gran yo soy, pero no el yo que traigo, miserable pecador. Quiera Dios realmente purificar a su iglesia en esta casa, en Amistad Reformada de Tampico, y quiera Dios realmente hacernos ver la necesidad que el mundo tiene y nuestro mundo cercano de familiares que se están muriendo sin Cristo y que están yendo al infierno, para que tengamos compasión y misericordia y que nos demos cuenta que no se necesita ser un gran predicador con un gran conocimiento. El evangelio elementalmente ya lo oímos. Es la palabra de Dios y es suficiente, inerrante y es poderosa para hacer aquello para lo cual fue hecha, para salvar pecadores. Que Dios nos ayude y que Dios siga salvando a su pueblo y que Dios nos dé la posibilidad de vivir dando testimonio con nuestra vida, sí, pero que no sea esto lo más importante, el testimonio de mi vida, porque ciertamente nuestra conducta muchas veces no es acorde a la vida de Cristo. Nuestra desobediencia tan fácil que es, pero bendito sea el Señor por su gran misericordia. En tanto que nosotros obedezcamos el mandato de ir y hacer discípulos, el evangelio seguirá corriendo. Vamos a orar y que Dios sea el que enderece nuestros corazones y alineados a Cristo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, que usaste un mensajero que fue fiel al mensaje de la cruz para traernos a nosotros las buenas nuevas de nuestra salvación. Y el resultado fue nuestra fe en Cristo, que es totalmente inamovible. Nada la puede arrancar de la roca firme de nuestra salvación.
Gracias que no pusimos nuestra fe en el mensajero. Gracias, Señor, que no confiamos en nada ni nadie, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvar a los que son suyos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la convicción de pecado, justicia y juicio, aún en esta noche, para nosotros los creyentes, para que seas tú, Señor, que escudriñes nuestro corazón, ilumines nuestros pensamientos y que hagas ver a nuestro yo si hay camino que ofenda tu santo nombre por la desobediencia de nuestro corazón. Te pedimos una vez más arrepentimiento y fe para nosotros y para los perdidos, que dejen atrás su pecado y que vengan corriendo a Cristo para totalmente recibir el perdón de ellos en Cristo, en la cruz y en Cristo resucitado de los muertos y viniendo por el Espíritu de Cristo a sus vidas para liberarlos de las cadenas del pecado y de Satanás. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y hermano, hermana, te ruego que seas tú con Dios en lo íntimo. Lo que el Señor te haya dado por el Espíritu, recíbelo y respóndele a Él, para que esta palabra sea con agradecimiento recibida por su pueblo. Tomemos un tiempo, amados, en el nombre de Jesús se los pido. Amado Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos sentido el impulso de predicar el Evangelio y no lo hemos hecho. Cuántas veces hemos tratado de manipular al oyente con nuestro mensaje y no dándole la verdad o maquillando la verdad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, cuántas veces nosotros mismos sabemos que hemos dado mal testimonio por nuestra desobediencia a tu palabra y no nos sentimos seguros y aptos para predicar tu palabra, porque sabemos bien que solo vivimos lo que queremos vivir de ella. Perdónanos, Señor. Vivifícanos una vez más, Señor, con tu gran misericordia y bondad, con la vida de Cristo. Una vez más, Señor, vuelve a convencernos de pecado, justicia y juicio. Y una vez más, Señor, ilumina nuestro entendimiento con tu palabra, porque es luz y rompe las tinieblas. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor, para que tú seas exaltado y tu testimonio sea proclamado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Amados, alabemos al Señor antes de despedirnos.